Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Queridos hermanos y hermanas, una vez más nos reunimos para escuchar la palabra del Señor, para escuchar la voz del buen pastor y así poder ser iluminados en el camino de la fe en medio de la comunidad cristiana. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Jesús habla de sus ovejas. Y al hablar de sus ovejas nos evoca la imagen del buen pastor. Un pastor que da la vida por sus ovejas, que da la vida por sus queridas ovejas, que es el signo del amor y de la misericordia de Dios para con nosotros. Es por eso que estamos llamados como parte del rebaño de Dios a conocer y a escuchar la voz de Jesús. Una voz que da claridad, una voz que nos conduce hacia buen término del camino, una voz que nos habla y nos da las instrucciones correctas para que crezcamos como rebaño de Dios. Es por eso importante escuchar la voz de Jesús. ¿Y cómo se escucha la voz de Jesús? ¿Cómo hacer que esta voz resuene en nuestro corazón? Lo primero es vivir la fe en Él, creer que Él es el enviado de Dios, un enviado que nos habla constantemente de su deseo y de su querer. Pero para ser consciente este deseo y este querer de Dios hay que escucharlo, como he dicho. Y lo primero es reconocer su voz. Y reconocer su voz es hacer el oído, el corazón, a esa voz que está contenida en su propia palabra, es decir, la palabra de Dios, la palabra escrita, lo que llamamos los evangelios, es la voz oficial de Jesús. Y desde ahí tenemos que aprender a escuchar, y para escuchar tenemos que acudir a aquella palabra, a aquel evangelio que es vida, vida eterna, vida dada y vida que nos conduce como comunidad. Es por eso de que es importante que cada uno haga ese ejercicio constante para escuchar la voz del Señor, ya que es la voz verdadera y real que nos conducirá al buen puerto, sobre todo al encuentro del Padre Dios. Otra forma de escuchar la voz es a través de la oración, una oración que sea invadida por la presencia del Espíritu, pidiendo al Espíritu Santo que abra nuestros oídos espirituales y así poder escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad, una voluntad que pasa por la fe en Cristo Jesús, una voluntad que va de la mano de esta escucha activa del mensaje de la salvación. En definitiva, es tener o traer constantemente a la memoria la presencia de Cristo,
para poder ser realmente ovejas de este rebaño que Él guía. Solamente Él, que tiene palabras de vida, da a entender y nos da a conocer el ser parte de este rebaño. Es por eso que al decir yo las conozco, es un gesto de confianza que Él tiene también para con nosotros. Un gesto de confianza en el conocimiento y que va muy de la mano de esta vida eterna que nos quiere dar. Así que, hermanos, los invito a vivir esta dimensión de sentirnos guiados y acompañados por Jesús en un mismo rebaño. Y que aprendamos a escuchar su voz, la voz oficial de Dios, y no nos dejemos seducir por otro tipo de voces que prometen una buena estancia, una buena compañía, pero que no nos llevan a entrar en este trato personal con el Dios vivo y verdadero. Jesús está con nosotros y camina con nosotros. Somos parte de esta gran muchedumbre que forma parte de esta gran comunidad eclesial. Cada uno estamos llamados a estar delante del Señor, frente al trono de Dios, para rendir culto a Él día y noche. Solo así, en este culto, en este contacto cotidiano, constante con el Señor, poco a poco vamos a aprender a distinguir su voz y a la vez vamos a poder distinguir la voz del mundo y del mal. Es por eso para aprender a escuchar la voz de Jesús tenemos que ejercitarnos en el diálogo y en la comunión con Él. Así que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer cada día a Jesús, que somos de Él, que somos propiedad de Él, que a Él pertenecemos, que somos su pueblo y ovejas de su rebaño, como nos dice el Salmo 99. Así que dejémonos guiar por el Espíritu, dejémonos guiar por la voz de Jesús y dejémonos guiar por la voz del Padre, que está reflejada en la voz del mismo Jesús, ya que Él mismo es el rostro visible del Padre Dios. Que el Señor los bendiga, que cada uno aprenda a escuchar y a distinguir la voz de Dios, la voz de Cristo, entre tantas otras voces que nos pueden seducir y que nos pueden llevar a derroteros o hacia quebradas o apartarnos del buen camino. Aprendamos, pidamos el Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Quedemos en la paz y la alegría del Señor.